Enseñanza 03, que es nacer de nuevo, taller de renovar nuestra mente, basado en Juan 3, 1, 22. Aquí nos habla Jesús que para conocerlo a Él y ser hijos de Dios necesitamos nacer de nuevo. Al nacer de nuevo, ¿qué nos da ese nacimiento espiritual? La salvación. ¿Y la salvación para qué nos la da el Señor? Salvar nuestra alma. ¿Nuestra alma de qué? De la condenación eterna, de la muerte espiritual en la que estábamos. Pero también esa salvación, que la vamos a ver después en otro capítulo, dice así: había un fariseo llamado Nicodemo. Por favor, tengan en cuenta cuando haga énfasis en una palabra, porque ahí hay un mensaje. Había un fariseo llamado Nicodemo. ¿Un qué? Un fariseo, que era un hombre importante entre los judíos. Era un hombre ¿qué? Importante. Ese fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: ¿por qué lo visitó de noche? Debemos de hacernos esa pregunta. 3. Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podrá hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo. 3. Jesús le responde: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si nos damos cuenta, Jesús le hace una pregunta a Nicodemo cuando él tenía una inquietud. La inquietud de él era: ¿este maestro verdaderamente es un hijo de Dios? Pero mire, Nicodemo le sigue preguntando: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podría entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? En este contexto, en esta escena, que quiero que ustedes se imaginen qué está pasando ahí entre esa conversación de Jesús con Nicodemo, un rabí, un sacerdote del Sanedrín. Hace una pregunta sobre otra pregunta que dice: ¿acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Eso quiere decir que él no lo entendió y que le parecía pues desconocido o absurdo lo que Jesús le dijo. Pero Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está asegurando Jesús? 6. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. Aquí ya le está dando una guía a Nicodemo de cuál nacimiento está hablando Jesús. 7. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque él percibió que estaba Nicodemo confundido y extrañado con la respuesta que le había dado nuestro amado Jesús. Tenía su mente nublada, tenía una ceguera espiritual. ¿A causa de qué? Eso lo vamos a ver ahora más tarde. 8. Y Jesús le dice: mira, el viento sopla por donde quiere y aunque oye su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Eso quiere decir, mis queridos amigos y hermanos, que las cosas espirituales no podemos nosotros razonarlas, no podemos llevarlas a la mente humana en el contexto físico, porque no las vamos a entender, no estamos preparados para eso. ¿Cómo se nace? Seguramente era la inquietud de Nicodemo. Oiga, pero ¿cómo se nace así? A ver, del espíritu, a ver, ¿cómo es eso? ¿Dónde lo puedo lograr? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo palpar? Y Jesús le dice: es como el viento. ¿Por qué le dice Jesús eso a Nicodemo? Porque es soberanía de Dios el nacimiento espiritual de cada individuo. No tiene fórmulas, no son de cursos, no hay que hacer talleres, nada de eso. Por más de que se lea la Biblia, tampoco es por eso, porque muchas religiones dentro del cristianismo les inculcan a leer la Biblia a su manera. Eso no garantiza de que la persona nazca. Por eso el Señor le dijo: el viento sopla de donde quiere y aunque oye su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen en el Espíritu. Mire esto tan hermoso. La ayuda que le está dando Jesús a Nicodemo, todo un maestro erudito en la Torá. Y mire lo que le dice Nicodemo:
Nicodemo volvió a preguntarle, oiga, ¿cómo puede ser eso, maestro? Pónganse ustedes en la situación de él, que a ustedes les dijeran esto. ¿Ustedes qué le dirían a Jesús? Este hombre está tan confundido que con su maestría, con sus pergaminos, con sus títulos, no podía entender qué era ese nacimiento espiritual, hermanos. Y Jesús le contestó, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? ¿Ustedes imaginan qué cara puso Nicodemo cuando Jesús lo confronta? Entre más una persona tenga conocimiento intelectual de algo, hay una gran posibilidad de no entender las cosas espirituales, porque se aferra a su conocimiento. Y le vuelve y le dice Jesús, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. ¿Por qué Jesús le dijo en plural, ustedes, y no en singular? Porque se estaba refiriendo nada menos a su grado que tenía en el Sanedrín como fariseo. Por eso al principio yo les dije, por favor póngale cuidado cuando haga énfasis en una palabra. Y dice, si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? O sea, ustedes se dan cuenta de ese contexto y eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando nos hablan de cosas espirituales, donde nosotros creemos que lo que tenemos de conocimiento es la verdad y nos negamos a la verdad que la tiene Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender de esta escena de entre Nicodemo y Jesús, que fácilmente nos podemos engañar al confiar en nuestros conocimientos intelectuales. Le sigue hablando, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús le dijo el Hijo del Hombre y no le dijo yo he bajado del cielo? El Mesías, el Cristo, no le podía decir eso a él porque menos le iba a entender. En cambio, todo sacerdote y todo hombre que se preparaba en la sinagoga para entrar al Sanedrín tenía que conocer todos los libros del Antiguo Testamento y entre esos los del libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, Daniel profetiza hablando del Hijo del Hombre que iba a bajar de los cielos para salvar al pueblo de Israel. Entonces ahí ya orientó a Nicodemo porque le dijo, es decir, el Hijo del Hombre. Ya él captó de qué estaba hablando Jesús, del Mesías, del Salvador. 14. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Fueron dos versículos donde Jesús cierra su conversación con Nicodemo relacionados con el Antiguo Testamento. El futuro del pueblo de Israel, la salvación y el Mesías, con estos dos últimos versículos. ¿Qué es nacer de nuevo? Hay muchos conceptos, pero aquí está el que nos orienta a lo que Dios quiere que comprendamos. Aquellos que decimos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que hemos entregado nuestra vida a Él. Y dice así, el nacimiento es un sinónimo de qué, de origen, principio, de qué. Si una persona nace desde el vientre de su madre, la gente, la gran mayoría, tanto familiares como sus padres, se ponen contentos porque se originó una nueva vida. Pero es que esta no es la que está hablando el Señor, porque esta es de humanos. El Señor está hablando que nosotros nacemos muertos espiritualmente. Es decir, tenemos un vacío tremendo que no podemos llenarlo por nuestras propias fuerzas o filosofías o ideologías, porque es algo espiritual. Lamentablemente nacimos así por la condición de pecadores. Ahí está que muchas personas no entienden qué es lo que les pasa en la vida y van creciendo, van envejeciendo y caen en cantidad de situaciones que las lleva más al deterioro y a la pérdida. Un nuevo nacimiento es un hecho sobrenatural por medio de la cual Dios, Jehová o Yahvé, crea en el hombre un nuevo ser. ¿En quién? En Jesucristo. Esto no lo pueden prometer ninguna religión, llámese como se llame, con todo el respeto
Ninguna religión puede sostener lo que dice Jesús. Él es el origen de la creación y fue hecha la creación para Él y por Él. Por lo tanto, está muy lejos de cualquier religión. Él nos da una nueva naturaleza en cual lo capacita a uno para establecer una relación con Dios Jehová. Ese es el nuevo nacimiento, para relacionarnos con Dios, ese Dios tan hermoso. No es para otra cosa, para comunicarnos con Él. Pero el problema es que muchos desconocen esa ausencia, ese vacío, y no pueden realmente comunicarse con Dios, por más que les enseñen rezos o oraciones. Como dicen por ahí en el argot popular, no suben o no pasan más allá del techo. Esta nueva naturaleza tiene que intervenir una parte de Dios que es el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, no podemos nacer. Acuérdense ustedes cómo quedó embarazada María. María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo, porque Él crea vida y es así hace con nosotros. El Espíritu Santo nos toca para que podamos nosotros nacer como espíritu. Estas son cosas que muy poca gente lo sabe y algunos no la creen porque es duro de creer. Lamentablemente piensan solo en lo físico. Podemos decir que en este nacimiento es inmediato. Hay unas falsas creencias que una persona recibe el Señor y que poco a poco va naciendo. Eso es mentira, eso no es bíblico, eso es una herejía. El nacimiento es algo inmediático. La persona abrió su corazón y nació ya. Y su desarrollo es un proceso en toda la vida que se llama santificación. Por eso nosotros no podemos condenar ni criticar a nadie porque comete errores, porque si es un recién nacido como un bebé, no podemos esperar que en X tiempo, un mes, 2 meses, un año, actúe ya como un maduro espiritual. Eso lo dijo Pablo. Ese proceso, quiero que lo que quede bien entendido, se llama regeneración o conversión. Vamos creciendo poco a poco. Lo que recibimos si nacemos de nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes que el único medio para nacer de nuevo espiritualmente es Jesucristo, no ninguna religión. Práctica de la yoga, meditación, todo eso que la gente piensa que eso lo ayuda a crecer espiritualmente. Eso es un gran engaño, con todo el respeto, pero hasta ahora ninguno de ellos puede mostrar lo que dio Jesús, lo que dice Jesús, y Jesús no miente, porque es Dios. Entonces, Jesús es el único medio. Ahí es donde vemos y entramos una escena entre Jesús y Nicodemo. ¿Quién es este individuo llamado Nicodemo? Juan 1:4 nos está diciendo que Jesús es la vida eterna. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Vuelvo y pregunto, ¿qué religión nos puede prometer eso? Juan 8:12. Sí, estamos por ahora con el libro de Juan 8:12. Jesús se dirigió otra vez a la gente diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que le da vida y nunca andará en la oscuridad. ¿Qué es oscuridad, hermanos? No saber lo que estamos haciendo, si es bueno o malo. Es como una persona que tiene que tener un bastón, tiene que tener un perro guía, tiene que tener una persona para que le enseñe o lo guíe a donde tiene que ir. Nosotros sin Jesús estamos en la oscuridad, estamos tropezando, estamos haciendo cosas incorrectas que ofenden a Dios. Por eso también tenemos que tener compasión con aquellos que no conocen de Dios, porque son unos ciegos. Y hablando de ceguera, el próximo taller, el número 4, para que ustedes van preparándose, es la ceguera espiritual. Ahora miremos Juan 1:9. ¿Qué nos dice Juan 1:9? De nuevo, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. ¿De qué se está refiriendo aquí el Evangelio de Juan? A Jesucristo. Repito, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. La única persona que nos hace ver el mundo espiritual y ayudarnos a hacer la voluntad de Dios se llama Jesucristo, porque Él es la luz. Pero como no podemos solos, Jesús está ahí, pero necesitamos más bien el ayuda y el apoyo del Espíritu Santo. Por eso es que Dios Trino trabajan en equipo. No hay individualidades. En Juan 1:12 al 13 nos hizo hijo de Dios. Vamos a ver.
Miremos capítulo 1 de Juan, versículo 12. Y dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, ojo lo que está diciendo la palabra de Dios, a quienes lo recibieron, hay una acción, y creyeron en él, son dos acciones, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios lo ha engendrado. Esto es voluntad de Dios. Tenemos ese privilegio que Dios se fijó en nosotros, que nos escogió. Valoramos ese privilegio que Él se haya fijado en nosotros, unos viles pecadores. En Tito 3:5 nos habla de la regeneración, que es nacer de nuevo. Y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Y si me devuelvo al 4, dice, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno. No hemos escuchado a veces personas que dicen, yo me voy al cielo si me muero porque no he hecho nada malo, no he matado, no he hecho esto, no he hecho cosas buenas. Nadie, no, ninguno de nosotros podemos dar fruto bueno si no tenemos a Jesús injertado. Todas las obras que hagamos que creemos que son buenas, de nada sirve. Es arrogancia. ¿Por qué? Porque hay un interés personal en el corazón de cada uno para hacerlas y no para Dios. Entonces, por favor, quitémonos ese pensamiento. Ay, yo hago cosas buenas. Yo sé que el Señor me va a llevar cuando me muera. Cuidado, porque la obra no es tuya. La obra es de Jesús. Romanos 6. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6 del 3 al 4. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser ¿qué? Resucitados. Pregunto, ¿qué religión nos promete eso? Y aquí nos muestra que esa unión la sellamos con el bautismo. Por eso todo creyente mayor de 13 años debe bautizarse en el nombre de mi Señor Jesucristo y vivir una vida nueva, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre. Acuérdense que Jesús no hizo su voluntad, hizo la voluntad de su Padre. En 2 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, aquí nos va a aclarar un poco mejor la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo, porque todo es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Si yo vengo a mirar el libro de la vida, mi hoja está en blanco, gracias a Jesús. La actitud de arrepentimiento, de pedir perdón y humillarme ante el Señor para decirle, Señor, perdóname. Porque mientras tengamos este cuerpo, nadie deja de pecar. Eso lo dice la palabra de Dios. Efesios 2:5. Que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Que hemos recibido la salvación. En este capítulo aparece un diálogo entre Jesús y un líder religioso. Metámonos en la escena. Está Nicodemo y está Jesús. Aquí vemos en esta escena cómo Jesús aborda a un religioso. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un fariseo, era una persona religiosa. Conocía de la palabra de Dios, pero no conocía el religioso. ¿Qué es un religioso? Para que tengamos bien en claro. El religioso es un fanático a sus creencias. ¿Qué pasa cuando una persona es un fanático religioso o cualquier fanatismo? Su condición de deterioro mental se va incrementando a causa por el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona cada día va acomodándose más a hacer maldad. Está convencida de que su pensamiento es lo único cierto y la única verdad, por lo que menosprecia las opiniones de los demás. En este caso, desecha la verdad por aferrarse a su parecer. En la psicología
La ciencia lo ve como un fanatismo que surge a partir de la necesidad de seguridad. Escúchenme en eso. Son personas inseguras. Se trata de una especie de compensación frente a un sentimiento de inferioridad. Tienen una autoestima baja. Se manifiesta como en soberbia a causa de su inseguridad crónica. Algunas veces nosotros podemos sentirnos inseguros por algo que no hemos experimentado. Pero cuando una persona vive con esa inseguridad se llama inseguridad crónica. Es una distorsión emocional y esconde terribles efectos secundarios. Limita la libertad, empobrece la manera de pensar, no tenga la capacidad de comunicarse con los demás. Se limita a la autocrítica y al afán de superación. Reduce la riqueza de matices de la vida y en muchos casos desemboca en la negación de la dignidad humana. Creen estar en posesión de la verdad. El religioso manifiesta un tipo de trastorno obsesivo, obsesivas religiosas y morales, porque creen que yendo a una iglesia, a una congregación, lo han logrado todo como para obligar a los demás o juzgar a los demás. Cuidado porque cualquiera de nosotros podemos caer. El nicodemismo es una palabra de acento italiano. Nicodemo, se pronuncia así, Nicodemo. ¿Qué quiere decir eso? Que procede de Nicodemo, de sus actitudes que tuvo con Jesús. Que este nombre, el significado de democracia y demoscopia. ¿Qué es demoscopia? Las personas que son sociólogos estudian la orientación y la opinión pública de un pueblo o de una nación. Eso es demoscopia. En este pasaje nos habla acerca de un hombre llamado Nicodemo, donde se presentan dos aspectos de la ceguera espiritual que en el taller 4 lo vamos a ver. Mire lo que tenía Nicodemo. Él tenía una ceguera espiritual, o sea, una conducta religiosa. ¿Cómo nos la muestra aquí el Señor? En primer lugar, Jesús le hace una aseveración relacionada con su salvación, lo cual él no comprende. Y esto lo obliga a preguntarle más acerca de ello. Hay otra manifestación, que él era un fariseo. En un tiempo para acá se utilizó peyorativamente decir, oiga, usted sí es un fariseo, ¿no? Eso quiere decir que es un traidor, una porquería, en fin, etcétera, etcétera. Los fariseos eran un grupo religioso muy numeroso en los tiempos de Jesús, que sobrevivió hasta el siglo II después de Cristo. Sus creencias estaban basadas en la ley de Moisés. Ellos eran muy rigurosos en la ley de Moisés, los fariseos, y se consideraban personas que vivían de acuerdo a la ley, lo cual no era cierto. Por eso Jesús les hablaba fuerte, porque ellos creían que cumplían la ley. Mire, cuando una persona o un grupo distorsionan la palabra de Dios, ¿en qué se vuelve? En una religiosidad y lo que hoy en día conocemos como sectas. El concepto religioso de nacer de nuevo es originalmente judío. Mire el problema que tenía en la mente Nicodemo. Los judíos sí sabían del nuevo nacimiento, pero a su manera. Por eso es que Nicodemo se confundió cuando Jesús le dijo, oiga, Nico, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Él no entendía eso, un nacimiento diferente. Por eso es que no podemos criticar las personas que están confundidas por ponerse a leer muchas filosofías, religiones y que no saben para dónde vienen ni para dónde van. Tienen la mente nublada. No era desconocido para los judíos del primer siglo el nuevo nacimiento. Por eso esa actitud de Nicodemo. ¿Cuántas enseñanzas erróneas hemos escuchado sobre el tema y sobre este pasaje en Nicodemo? La verdad es que él sabía del nuevo nacimiento, pero a la manera religiosa, ya que un judío consideraba que podía experimentar un nuevo nacimiento durante muchas etapas de su vida. Mire eso. Ellos tenían un concepto errado, pero sabían que había un nuevo nacimiento. Se dice incluso que los judíos nacen todos los días y hasta la fecha de hoy muchos judíos ortodoxos creen en lo mismo. Para un judío el nuevo nacimiento era un cambio de estado tal físico. Mire cómo lo ven ellos. El nuevo nacimiento es un cambio de estado mental y físico, pero no lo percibían en el área espiritual. Veamos algunos conceptos. La primera referencia que encuentra uno en los libros judíos es el siguiente. Los judíos se remontan a la época de Moisés, en Números 3:1, cuando los judíos se encontraban en el desierto y comenzaron el censo de los levitas. Si leemos cuidadosamente notaremos que solo se menciona a los hijos de Aarón. Sabemos que Moisés instruyó en la Torá a los hijos de Aarón
cuando Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Decía en el Talmud que todo aquel que enseña la Torá al hijo de su compañero, o sea, enseñar la escritura, lo consideraba como si hubiera hecho nacer de nuevo. Los sabios judíos creían que aprender la Torá cambia la vida de un judío hasta el punto de transformarlo en una nueva persona. Nicodemo era un erudito en la ley judaica, pero nunca nació de nuevo hasta que encontró a Jesús. Otra referencia bíblica de un nuevo nacimiento en la vida de un judío la encontramos en los Salmos. Los judíos creían que cuando un hombre era coronado rey, también experimentaba un nuevo nacimiento. Se decía entonces que era un nuevo hombre. Salmo 2:7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por eso el judaísmo es una religión, porque ha distorsionado la palabra de Dios. La segunda referencia importante para los judíos del nacimiento, ellos creían que los únicos que tenían que renacer de nuevo eran los prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Eran gentiles, no eran judíos que se convertían al judaísmo. Y ellos pensaban que era una conversión de un gentil al judaísmo. Eso está todavía registrado en los libros judaicos, volumen 13. Un prosélito y se convertía al judaísmo, hacían un rito que es lo siguiente, y ahí vienen las distorsiones del bautismo, porque muchas religiones creen que el bautismo es para salvación y eso es un error. Eso no es cierto, pero mire de dónde lo sacaron. Ellos realizaban una inmersión al prosélito en una fuente natural de agua que constantemente estaba fluyendo, como ejemplo un río o una quebrada. Los judíos lo llamaban el mikveh, representa el útero de una mujer. Por eso era que Nicodemo se quedó aturdido cuando Jesús le dijo, tú que eres un rabino no sabes qué es nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces ese hombre, me imagino yo, que quedó loco. Ahí es donde nosotros tenemos que analizar el comportamiento de un religioso, hasta dónde está sesgado y hasta dónde está ciego. Este ritual de la inmersión en agua se practica para la purificación legal. ¿Quiénes empezaron con esos ritos? Los esenios. ¿Quién lo imitó también en cierta manera? Ahí es donde vamos a entender a Juan el Bautista. Él asumió este rito dándole el sentido de medio, era para arrepentimiento, no para salvación. Marcos 1, versículo 4, la purificación del pecado, de que era para arrepentimiento porque iba a venir el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso cuando vio a Jesús, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no solamente se sometió al bautismo de Juan, sino que también llamó bautismo a su pasión y muerte. Jesús cuando se bautizó hizo justicia, como él lo dijo, porque al bautizarse, ¿sí?, él nos está mostrando que se identifica con nosotros como ser humano, pero que también nos tenemos que identificar con él en su pasión y muerte. Marcos 10:38, y busquemos los paralelos. El bautismo del creyente está reservado para los creyentes adultos por inmersión de agua, pues de un nuevo nacimiento. Una persona no se puede bautizar si no ha nacido de nuevo. Y la tercera referencia al bautismo, también se dice que las aguas del mikveh representan la tumba. Para los judíos, nacer de nuevo era morir. Cuando un gentil bajaba por las escaleras del mikveh, es como si descendiera a una tumba, y cuando se encontraba bajo el agua, entraba en un estado de muerte. Pero cuando salen del agua y vuelven a respirar, es como si hubieran vuelto a vivir. Pero Romanos 6:4 y Colosenses 2:12 nos hace esa aclaración. Él nos, en todo esto que hasta ahora le ha sucedido a Nicodemo, muchas personas pueden estar en esta misma situación. Cuando un niño cumple 13 años de edad, tiene que nacer de nuevo. Ya es responsable de sus actos, responsable de cumplir los mandamientos. Cuando ustedes escuchen decir a un judío, el bismá, eso quiere decir que están llevando a su hijo a hacer ese rito. Otro nuevo nacimiento, el matrimonio. Para ellos era un nuevo nacimiento. Dentro de la teología judía, cuando uno toma a una mujer como su esposa, realmente su vida cambia y tiene que cambiar. Su mentalidad también. Ya no puedo pensar como un soltero, ya no puedo tener mis amistades de soltero, ya tengo que pensar en mi hogar, en mi esposa y en función de mi esposa. Lo mismo la mujer. Ahí es donde muchas parejas hoy en día se dan duro, porque no han entendido que casarse, dejan la historia pasada y hacen una nueva historia. Como ustedes pueden ver, Nicodemo estaba bien confundido cuando Jesús le dijo, necesitas nacer de nuevo, porque él tenía en su cabeza todo esto
y él lo había cumplido como miembro del Sanedrín. Nicodemo nació muchas veces para él. Vamos para la tercera parte de este taller, es nacer de nuevo. La pregunta que debemos de hacernos: ¿cómo opera el nuevo nacimiento? ¿Cómo es? Este depende de 3 acciones. 1, por medio de la palabra. 2, por medio de la fe en Cristo. Y 3, por medio del Espíritu Santo. Por medio de la palabra, esto quiere decir que el primer elemento que interviene es la palabra. Por eso el Señor Jesús utilizó 2 términos: nacer del agua y del Espíritu, los cuales se pueden asociar con 2 pasajes del Antiguo Testamento que ya los citamos: el agua y el Espíritu. El agua hemos podido interpretarlo como el medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos limpia, y el Señor dice que cuando leemos su palabra somos limpiados por medio de nuestra palabra. Y el agua, si lo vamos a interpretar por esa manera. Pero también, acuérdense ustedes que Jesús es el verbo, es la palabra. Están asociados. Tanto Jesús como su palabra nos limpia de todo pecado, nos hace llevar al nuevo nacimiento. Recordemos también lo que le dijo a la samaritana, que le daba de beber esa agua que nunca más le daría sed. Lo cierto es que en el nuevo nacimiento el Señor dice que debemos de nacer del agua. Algunos lo han distorsionado, como lo habíamos dicho, que era por medio del bautismo, lo cual ya se ha comprobado que no. Al decir que por medio de la palabra, la Biblia es el método a través del cual el Señor habla al hombre y le comunica el plan de salvación a través de su Hijo Jesús. Eso es en los 4 evangelios. Y hay una que nos lleva, un versículo que nos lleva del Evangelio de Juan, a entender un poco mejor, ¿sí?, lo que Jesús nos dice y le dijo a Nicodemo, que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Eso está en Juan 5:39. Y dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros no tenemos una base sólida de nuestras convicciones, de nuestras creencias, con el tiempo podemos dudar y cambiar. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús y Él entra a trabajar en nosotros, y el Espíritu Santo nos da el entendimiento y nos pone en el corazón ese discernimiento, y a la vez estar con una fe profunda en lo que Él dijo, en cada palabra que Él dijo, en cada palabra que Dios nos promete la vida eterna. Ahí me aferro como si estuviera yo aferrándome a respirar o a comer. Por eso en Juan 5:39 el Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Yeshua HaMashiach, de Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo. También en Ezequiel, si lo miramos en el Antiguo Testamento, nos está también indicando, dándonos una guía. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. O sea, ¿por qué vas a morir, casa de Israel, si yo te doy la salvación? Está claro que Dios demanda en su pueblo desechar el pecado y hacerse un nuevo corazón y espíritu. Al hablar del agua, significa que primero debemos tener en cuenta el texto antiguo que prometía crear en ellos un nuevo ser. En este pasaje, el agua está relacionada con la limpieza de todos los pecados de la persona. Acuérdense que éramos enemigos de Dios, y todo aquel no está injertado en esa vid, que es nuestro Señor Jesucristo, somos enemigos, porque en nosotros está el pecado. En la Biblia encontramos otros pasajes donde podemos ver que es a través de la palabra de Dios que el hombre puede limpiar su vida de pecados. Nuestro Señor Jesús dijo que sus discípulos estaban limpios por la palabra que se les había hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3.
Pero esa palabra no es solamente por leerla, o esa palabra no solamente es por memorizarla. Esa palabra es porque la tomamos y la hacemos nuestra y nos aferramos a ella, tenemos esperanza de ella y vivimos por ella. También el salmista se preguntó, ¿cómo puede el joven limpiar su vida? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Salmos 119, 9. De aquí que se diga que cuando Jesús habla de nacer del agua, se refiere figurativamente a nacer de la palabra de Dios. De hecho, Santiago nos dice que un elemento indispensable para el nuevo nacimiento en la palabra de Dios es la siguiente, Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí ve cómo nos lo confirma el Señor y nos va llevando poco a poco a entender? También Pedro lo confirma en su primera carta, primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de ¿qué? De Dios que vive y permanece para siempre. Jesús es la palabra. 2. La otra acción de cómo opera el nuevo nacimiento. Ya tenemos por medio de la palabra, como les había dicho, ahora por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque Él es la palabra, lo habíamos dicho, Él es el verbo, Él es el que nos sostiene y nos da vida, nadie más. Él es el autor de la vida. Él pagó por nosotros. Él hizo justicia al pagar por nosotros, ¿sí? La condena que teníamos. Estábamos perdidos, condenados, muertos por nuestros pecados y delitos. Pero Él lo tomó en esa cruz. Y era necesario que Él se hiciera hombre. Dios se hiciera hombre, no había otra manera. Él hubiera podido bajar, como se hablaba en el Antiguo Testamento, como una teofanía, pero no. Él tenía que hacerse hombre y pagar por nosotros el delito, la sentencia, porque Dios dijo, Adán le dijo, de cierto morirás, y Dios no se retracta. Tenemos que estar injertados en Él, porque Él nos alimenta y nosotros nos sostenemos por Él, viviremos por Él, nos mantendremos vivos por Él, y resucitaremos con unos cuerpos diferentes. ¿En qué sentido? En donde ya no hay condenación, muerte, vejez, enfermedad, ni ningún pensamiento de maldad. Este es otro elemento que interviene en el nuevo nacimiento y que todos lo llamamos la fe en Cristo Jesús. No basta solo escuchar la palabra y estar de acuerdo con ella, es necesario creerla para nacer de nuevo y tener la vida eterna. Romanos 10:17 nos lo deja bien claro. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué por el oír? Porque nosotros, al oír y creerlo, podemos llevarlo a nuestro interior y hacerlo nuestro. No voy a hablarles del área de psicología, pero está comprobado. Nuestro cerebro tiene unas redes neuronales que comunican al corazón. Eso hace más de 15 años que se descubrió, ya que a través de la palabra no solo conocemos nuestra situación de pecado, sino el plan de salvación y todas las promesas de Dios, las cuales debemos de creer para llegar a ser salvos. Aún así, volviendo a Nicodemo, a nuestro personaje, no logró comprender las palabras de Cristo porque estaba cegado por su religiosidad y sus creencias. Por eso él decía, ¿cómo puede hacerse esto? Le decía a Jesús. A pesar de que Nicodemo era un fariseo, conocedor de la ley, que ya lo habíamos explicado, y que él se sentía muy seguro de lo que él había estudiado y creía, pero no tenía la revelación. Muchos, vuelvo y lo repito, son muy estudiosos, tienen capacidad de entendimiento, pero en el entendimiento de la razón, de la lógica, que los lleva a ser intelectuales. Y es que las verdades espirituales, déjenme decirles, mis queridos amigos y hermanos, no se pueden comprender con una mente humana finita. Hay que creerla con nuestro corazón.
Por ejemplo, Agustín de Hipona solía decir: creo para entender y entiendo para creer. Estas palabras describen bien la forma de cómo debemos recibir las cosas espirituales, hermano. Primero debemos creer en nuestro corazón, no tratar de razonarlo. Luego, después de creerlo, a través de nuestra fe, llegamos a comprender muchas cosas más para seguir creyendo. Esto es un proceso. Si tú la palabra de Dios la tomas, ¿sí?, creyéndola sin razonar, es un ejercicio que va a enriquecerte, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos entender en este mundo físico, que hay leyes físicas, en este mundo limitado en el conocimiento. El mundo espiritual, el reino de Dios, es ilimitado el conocimiento, es infinito, eterno. Dos diferencias que nosotros por ahora no las podemos entender. Primero debemos creer con nuestro corazón, lo habíamos dicho. Precisamente en el nuevo nacimiento es cuestión de fe, como lo declaran Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Y dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por la fe de quién? En Cristo Jesús. No mi fe, no tu fe. La fe en Cristo Jesús. ¿Cuál era la fe de Cristo Jesús? Obedeció al Padre, creyó lo que le había mandado hacer el Padre, se sujetó al Padre, y ese amor que sentía el Padre lo transmitió Jesús en nosotros, yendo a la cruz. Por medio de su palabra, somos confrontados por nuestros pecados y decimos que estamos arrepentidos, porque llega a nuestro corazón esa palabra y nos hace ver nuestra condición de pecador. Y aceptamos esa gracia, esa misericordia, su perdón. Y esa obra es del Espíritu Santo. El que viene a nuestra vida al nacer, opera el milagro más importante o el más maravilloso o el más grandioso, el nuevo nacimiento, creando en nosotros una nueva naturaleza y convirtiéndonos en hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos ya una nueva naturaleza, por eso es que nacemos de nuevo. Obviamente tenemos que luchar con la vieja naturaleza, porque esta carne nos empuja. Esta carne todavía no se ha ido de nosotros. Ahora vamos a ver por último lo que nos dice Gálatas de nuevo 3:26, para que quede bien claro este segundo paso, que es la fe en Cristo. Mire, hay muchas personas que viendo los prodigios o vieron los prodigios de Jesús, no le creyeron. Hoy en día, viendo la palabra, viendo testimonios, no creen. Por eso Jesús en Gálatas nos recuerda, a través de Pablo, el Espíritu Santo nos dice: ¿cómo creerían si les hablara de cosas espirituales como el nuevo nacimiento, su ascensión de los cielos o a la resurrección? ¿Cómo podemos entenderlo así nomás con nuestras capacidades naturales y con una raza caída que están cegados, confundidos por la maldad, por esos pensamientos pecaminosos, por esas pasiones bajas? El tercer acción o aspecto, cómo opera el nuevo nacimiento, es por medio del Espíritu Santo. También por eso el Señor no dice que nacer del agua, sino también del Espíritu. Espíritu Santo es el autor de lo que hoy estamos nosotros viviendo, el nuevo nacimiento. Y aquí vemos el tercer pilar del reino de Dios. Es indispensable para el nuevo nacimiento el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y eso lo recibimos cuando aceptamos a Jesús de corazón a vivir por Él, y Él va a vivir por nosotros. Ahí es cuando opera el Espíritu Santo, se incuba y viene ese nacimiento espiritual, un espíritu que se puede comunicar con Dios. Qué maravilloso es, hermanos. El Espíritu Santo produce en nosotros ese glorioso estado
Y él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire lo que dice ese texto sagrado tan maravilloso, hermano. Al cual, ¿qué resultado nos da el nuevo nacimiento? En primer lugar, el nuevo nacimiento nos convierte en hijos de Dios. Juan 1, 12, 12. Escúchenme bien, ya lo habíamos dicho, lo reitero, el nuevo nacimiento nos convierte ¿qué? En hijos de Dios. ¿O herederos de quién? De mi Señor Jesucristo. Él es el unigénito, pero también a raíz de su obra, Él es el mayor de todos nosotros, el primogénito, la cabeza de nosotros, la vida, la fuente de la vida. Sin Él no podemos vivir, no podemos existir, no hay eternidad. No hay otro, nadie más, es Él. La enseñanza del nuevo nacimiento contradice la idea popular de que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto, no todos somos hijos de Dios. Las religiones cristianas dicen algunos que somos hijos de Dios todos. Lo que somos es criaturas de Dios, no hijos de Dios. Lo cierto es que la única forma de ser hechos sus hijos es a través del nuevo nacimiento. ¿Tú ya has nacido? ¿Qué seguridad tienes de que has nacido? En Romanos 8, 15, 17. Así como los padres desarrollan una relación de amor con sus hijos, así ocurre con aquellos que hemos nacido de nuevo. Antes esto era imposible, porque por causa de nuestros pecados y delitos estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios. Pero gracias a la fe en Cristo podemos llegar a ser salvos, nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios. Ahora somos sus hijos en adopción. ¿Gracias a quién? A Jesús. Y Dios nos ama por Jesús. El Padre nos ama por Jesús. El Padre nos acepta como hijos por Jesús. El Padre nos da vida eterna por Jesús. Lo segundo es que al nacer de nuevo podemos ser salvos de la condenación eterna. Eso está en Juan 3:3. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo, Dios opera en ella el milagro del nuevo nacimiento. Y a partir de allí es salvo de la condenación eterna. Maravilloso cómo trabaja Dios. Es un equipo maravilloso. Y es en unos procesos tan hermosos, tan sabios y perfectos. En tercer lugar, el nuevo nacimiento crea en nosotros una nueva naturaleza que nos ayudará a vivir en el Espíritu. Si nosotros no tuviéramos una nueva naturaleza, no podríamos vivir en compañía del Espíritu Santo. Romanos 8, 1, 4. A partir del momento que nacemos de nuevo tenemos dos naturalezas, ya lo habíamos dicho. La vieja, que está viciada con toda la clase de prácticas pecaminosas heredada por nuestros ancestros y originada por Adán, y la espiritual, que nos la da nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad alimentar la nueva naturaleza para que ésta gobierne nuestra vida. Eso está en Efesios 4, 22, 24. ¿Y cómo la alimentamos, hermanos? Primero a través de la palabra, leyéndola, meditándola y viviéndola. El nuevo nacimiento se hace necesario en la vida del creyente porque necesitamos una naturaleza que nos ayude a buscar las cosas de arriba. Cuando nacemos de nuestros padres, heredamos la naturaleza de nuestro antepasado Adán, lo cual está viciada por el pecado y nos empuja a hacer lo malo. La Biblia llama en ocasiones a esta naturaleza pecaminosa la carne. Esa es la carne, esa naturaleza. Que esa naturaleza está atrapada acá, vive acá en esta carne y hostiga, empuja, engaña nuestra alma. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. La nueva naturaleza le permite al creyente que el Espíritu Santo more en su corazón y lo capacite para perseverar en la vida espiritual y vencer la naturaleza pecaminosa. Así lo declaró Pablo. Y dice en Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu.
Y en Juan nos lo confirma más adelante en este mismo evangelio que estamos hablando, que nos esbozamos desde el principio, el evangelio de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué permanece ahí? Su simiente. La persona que verdaderamente ha nacido, hay algo tan poderoso adentro que aunque tengamos los deseos de pecar, nos frenamos, porque hay algo, ese poder de la presencia de Dios protegiéndonos, guiándonos para no caer. Y cuando caemos en esas debilidades, tenemos la misericordia de Dios, el perdón de Dios para levantarnos. Pero cuando consentimos cierto acto pecaminoso, cierta pasión, insistimos, nadie se burla de Dios. A los tibios los vomitará. El nuevo nacimiento nos ayuda a abandonar nuestra vieja vida e iniciar una nueva. 2 Corintios 5:17. La obra de salvación que Dios opera en nosotros es completa, no es a medias. No necesitamos después, como dicen por ahí, de purificación, de más sacrificios, de llegar a un sitio después de que salgamos de este cuerpo, ¿sí? Para vivir un proceso de limpieza, dolor, para ser aceptados por Dios. Qué cosa tan descabellada. Pero así hay gente que no tiene la capacidad para pensar que Jesús ya lo hizo por nosotros. Son corazones duros, corazones de piedra, y que de pronto son resentidos de Dios, altivos, soberbios, niegan la obra de Jesús, de Yeshua Mashiach. Que nacemos de nuevo gracias a la intervención del Espíritu Santo. El texto sagrado nos dice que debemos nacer del Espíritu, y aquí vemos la intervención del Espíritu Santo para operar este glorioso milagro. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. Prácticamente esto es lo que Dios hace, una nueva creación. No se trata de un proceso de renovación de lo viejo, ni de reparación, sino hacer en nosotros todo nuevo, un nuevo comienzo, una nueva relación con Dios, una nueva naturaleza, una nueva fe, una nueva familia espiritual. Esta misma idea de todo lo nuevo se considera en el vocablo griego que Jesús usa al decirle a Nicodemo, genao anose, la necesidad que tenía que nacer de nuevo. Quedó plasmado en el versículo de Juan 3:3. Eso es lo que se necesita. Tener un corazón dispuesto para creerlo, tomarlo y vivirlo es fundamental. Como Primera de Pedro lo dijo. 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire eso. Por donde lo veamos, está más que claro. ¿Será que tú tienes una ceguera? ¿Será que tu corazón está muy endurecido, rebelde, soberbio ante Dios, altivo? ¿Tú quieres poner condiciones a Dios? ¿Quién le pone condiciones a Dios? ¿Quién somos nosotros para ponerle condiciones y acercarnos a Él a nuestra manera? Seamos humildes y reconozcamos que hay un ser superior que nos ama, que es eterno, invencible,